y todavía hoy me mandó audios que no los terminé de escuchar. Así que, Pastor Enoch, si puede abrir su micrófono, le damos la bienvenida y que tenga unos minutos para contarnos la región y el ministerio que usted está haciendo para nuestro Salvador. Amén, pastor. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Para mí es un Amén. privilegio estar con ustedes. Amén. Voy a ser muy breve. Yo soy pastor misionero, pero más me considero misionero. Desde muy pequeño una vez me preguntaron, cuando tenía 11 años, si yo quería ser pastor o misionero, porque mi padre era pastor. Y la gente siempre piensa que porque es hijo de pastor, tiene que ser pastor. Y allí fue la primera vez que yo dije, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, dije. Porque había escuchado que había pocos misioneros que no se atrevían también a ser misioneros porque era difícil y eso se me quedó a mí grabado en la cabeza y dije, yo quiero ser misionero y hoy soy un misionero. Vine a empezar una obra aquí en Villamontes, la ciudad más calurosa de aquí de Bolivia. Tenemos temperaturas entre 45 a 49 grados y es, es mucho el calor, pero por gracia del Señor estamos sirviendo ahí. Vine a empezar una obra de cero. Elegí Villamontes porque siempre he tenido el corazón de empezar una obra donde no hay o donde nadie quiere ir. Ese es mi llamado, ese es lo que siento. Y aquí hemos empezado una obra desde cero, empezando con niños. Actualmente en nuestra iglesia tenemos más de 100 niños. Tenemos los maestros que son adolescentes, los maestros de 14, 15 años que ya enseñan en las demás horitas felices. También, también yo he empezado, aquí hay dos etnias que son los guaraníes y los huenayecs. Y los guaraníes, mi esposa es guaraní, ella lo conocí aquí en la ciudad de Villamontes, una población de casi 40,000 personas. Y, y ella dijo, yo quisiera que lo que usted está predicando igual llegue a mi comunidad, una comunidad guaraní. Y fuimos para allá, primero a conocer, fuimos en auto. Pero después aquella vez yo no contaba con ningún medio de transporte, así que yo caminaba toda la noche, salía 8 o 9 de la noche y llegaba a 7 de la mañana al otro día para poder predicar. 1 hora o 2 horas, luego tendría que volverme todo el día. Eso estuve haciendo durante algunos meses, hasta que el Señor me proveyó una moto y en moto llego en 2 horas. Es mucho más cerca y gracias al Señor. Por eso ya empezamos la obra. Gracias al Señor, hay muchas hermanas fieles ahí. Ya la comunidad, incluso por el testimonio de la iglesia, de los hermanos, nos dio un terreno para poder construir. Y ahí estamos a media construcción. Y tenemos alrededor de 35 personas salvas allá. Y vienen Amén. muchos más, ¿no? Pero los fieles son ellos. Amén. Y Dios mediante, de vez en cuando se juntan más de 100 personas ahí para poder escuchar, viene la comunidad y aprovechamos ese tiempo para poder predicarles la palabra. Y también tenemos con el idioma con los Wenayek. Eh, con ellos ha sido un poco más difícil empezar. Me tomó a mí 3 años el poder alcanzar a uno de ellos porque es una comunidad muy cerrada. Visten como nosotros ropa, todo, pero ellos mantienen su cultura, sus tradiciones y sus leyes antiguas todavía. Y no permiten que ningún otro entre a hablarles. A ellos les han impuesto, vinieron una misión sueca, le llaman ellos, donde les impusieron la palabra de Dios. Es una religión para ellos, estuve averiguando, y la misión sueca es una mezcla el, entre el catolicismo y el cristianismo. Y está muy, muy errados en cuanto a su doctrina. Y la primera vez que yo fui allá a poder predicar la palabra del Señor, a mí me lincharon. Tuve un mes en terapia intensiva porque fui a enseñarle a una comunidad que se llama Capirendita,
nadie me recibió, pero al terminar dejaba folletos yo en cada puerta, en cada casa, y al salir en la entrada de la comunidad, ahí me esperó, había un brujo, estaba ahí esperándome, y detrás de él estaba toda la comunidad. Y ahí fui linchado prácticamente. No pude llamar a mi pastor, a nadie, porque me habían robado todo, me habían sacado todo el dinero. Y en el hospital no tenía nadie conmigo, más que el Señor. Y luego que estuve 2 meses en el hospital, eh, nadie estuvo conmigo porque tampoco tenía cómo llamarles. Y, pero tal vez algunos me dijeron, era que deja aquella vez la obra. Yo dije no, porque a Pablo le hicieron lo mismo y Pablo no renunció. Y el Señor fue al Calvario y siguió adelante. Amén. Yo dije, no, yo no tengo por qué renunciar. Es más, me recuperé, sané y volví a ir al mismo lugar, ¿no? Y pude ganar una familia para Cristo. Amén. Y ahora hacemos culto. Hay 4 familias ganadas. No puedo alcanzar más porque la gente me han prohibido el ingreso allá. Yo tengo que ir medio a las escondidas. A esta familia yo puedo llegar todas las veces, pero a los demás no me dejan. Estoy muy restringido y es gente muy mala solamente en esa comunidad, muy mala, porque quieren que uno les pague. Por el simple hecho de pasar por sus calles, uno tiene que darles dinero. Y, y ha sido un poco difícil en esa parte, no al punto de renunciar a enseñar, sino muchas veces mi vida ha corrido peligro en esa parte, ¿no? Y varias veces me han sabido puñetear, me han sabido golpear, me querían quitar la moto y cuando estaba soltero no me importaba morir, ¿no? Ahora que tengo mi esposa, mi hijo, tengo que ser un poquito más responsable con ellos, ¿no? Y trato de cuidarme y mantenerme al margen, pero sin descuidar la obra misionera, la obra del Señor. Y gracias al Señor también, más bien quiero terminar con esto. Pido sus oraciones porque de una comunidad Huenayec nos han llamado para poder compartir la palabra, nos han abierto las puertas. Para que tengan una idea de cómo son ellos no trabajan, no hacen nada. Ellos viven de la pesca y viven de cosas del monte como sacar miel y vender. Y no tienen, la mayoría de las personas viven en carpas, en casitas hechas de palo, está ahí tapado con colchas, con trapos, viven en una situación muy precaria y enseñarles a ellos, el que no trabaja, que no coma, decirles a ellos que no trabajen, es una ofensa a ellos. Y también la mayor virtud de ellos es la traición. Mientras usted les da, ellos le reciben, pero el día que usted deja de darles algo, no les importa su relación algo. Y es muy difícil trabajar con ellos. Pero gracias al Señor, justamente antes de ayer nos abrieron la puerta para ir a aquel lugar, en una comunidad que está a 1 hora y media de aquí en auto, está lejos. Nos han dicho, por favor, venga, predíquenos la palabra, porque en aquel lugar hay una iglesia, pero no hay un púlpito, y yo siempre he creído que, les dije, ¿saben por qué no hay palabra de Dios aquí en este lugar? Les dije, es porque no hay un púlpito, les dije, y no tiene un púlpito. Y ahora yo ya tengo hecho el púlpito y el día martes estaremos allá y va a haber de nuevo la palabra del Señor. La mayoría de ellos no son salvos, son más de 100,000 Huenayec y apenas tenemos alcanzado un 1%, tal vez ni 1%. Son campos blancos y es la primera, ya tenemos la primera iglesia bautista fundamental en el idioma Huenayec. Ahora queremos tener la segunda en aquella comunidad llamada La Resistencia. No, y ese es un poco de lo que yo hago, hermanos. Me dedico a esto, vivo de esto. Y yo tengo más que todo el llamado a lugares no alcanzados.
específicamente esos lugares. Me han invitado a ciudades y yo siempre he dicho, no es mi lugar ahí, porque una vez les dijo un hermano, ahí está la ciudad, hay pastores, busque ahí, pero yo quiero ir allá, ¿no? Donde nadie quiere ir. No me gusta mucho lo fácil, porque esto es lo que más me agrada, es lo que trae gozo a mi corazón y ver alcanzar a los no perdidos. Quiero terminar con un versículo que yo me identifico mucho en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La frase que a mí me marca es, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Amén. Soy de Cristo y eso es lo que pone paz a mi corazón, el alcanzar a los no alcanzados, a la gente olvidada, ¿no? Y ese es un poco de lo que les puedo contar, hermano. Dios les bendiga y gracias, pastor, por esta oportunidad de Amén. conocerles. Amén. Acerca de el fuego en los pies del predicador. Ese es el mensaje que quiero hablar para que sepamos de cómo tenemos que ganar almas para Cristo. Necesitamos revisar el fuego en los pies del predicador. Si pueden mirar en sus Biblias en Efesios, el capítulo 6, una mirada ahí, por favor, en Efesios, el capítulo 6, y ponemos la atención en el verso 15. Todo el contexto habla de una armadura que Dios ha provisto para sus hijos, y el contexto habla acerca de el diablo y toda la organización satánica, porque habla de principado, de potestades, de huestes celestiales, de maldad, toda una organización satánica en contra de nuestra vida y de nuestro ministerio. Entonces Dios proveyó una armadura para cada cristiano, y yo solamente voy a poner la mirada en una parte de esa armadura que describe Efesios capítulo 6 y versículo 15. Dice así la palabra, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Otra vez dice, calzado los pies con el apresto del evangelio. Hermanos, ninguno de nosotros puede tener un buen día si no calzamos nuestros pies con el apresto del evangelio. Cuando despertamos, comenzamos a vestirnos, y al ponernos el calzado tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser dueños de pies de un predicador. Los pies, hermano, es lo que necesitamos para llevar el mensaje del evangelio. El evangelio, hermano, es un mensaje del cielo para ser predicado con garganta humana. Otra vez, el evangelio es un mensaje del cielo para ser predicado con garganta humana. Pero el evangelio, más que con la garganta, se predica con los pies. Y quiero que ponga atención, porque eso es una verdad bíblica. El evangelio se predica con los pies. Por eso la Biblia dice aquí que tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del evangelio. A la hora de salir a caminar, tenemos que asegurarnos que el evangelio está en nuestros pies. El evangelio, hermanos, o ese calzado no es una figura decorativa, no es un adorno. El calzado del evangelio, hermano, es de gran utilidad. El calzado del evangelio, cuando estamos en esa práctica, estamos nosotros alejando las acechanzas del diablo, porque no ponemos atención a sus propuestas, sus tentaciones. Estamos comprometidos con el mensaje del evangelio, el mensaje que llevan nuestros pies. Estamos comprometidos con ganar almas.
Ahora, ponga un poquito de atención. Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 73, que fue escrito por Asaf, quiero decirles que el coro que había en Israel en ese tiempo tenía unas 5,000 voces. Siempre digo esto, uno de los directores se llamaba Asaf, el otro se llamaba Jedutún y el tercer director del coro se llamaba He-Man, como el dibujito animado. Pero Asaf escribió salmos y en el 73 él dice, por poco resbalaron, se deslizaron mis pies, resbalaron mis pasos al ver la prosperidad de los impíos. Él vio un problema en sus pies, unos pies que perdieron la estabilidad. Dice, por poco resbalaron, estuve a punto de caerme, de romperme el alma contra el piso, porque me distraje viendo la prosperidad de los impíos, cómo mucha gente mala progresa económicamente. Y yo, que soy un hombre de Dios, un miembro de la familia de Dios, cuento monedas para llegar al final de mes. Entonces, si yo estoy predicando el evangelio concentrado en las almas que necesitan de Cristo, no estoy viendo la riqueza de los mundanos. ¿Qué autos se compraron? ¿Qué casas se compraron? ¿A qué playas del Caribe se van de vacaciones? No tengo tiempo para mirar esas cosas. Mis pies no van a resbalar mirando el progreso de los impíos. Mis pies se van a mantener firmes porque están calzados con el apresto del evangelio. Mis pies están preocupados por las almas que no conocen a Cristo. Y mientras el calzado del evangelio lo tengo puesto en mis pies, no estoy pensando en volver a mi vieja vida. No estoy pensando en volver a los viejos caminos, a los viejos hábitos destructores, porque tengo mis pies calzados con el evangelio. Estoy comprometido con esa causa. Mis pies me llevan por buen camino para encontrarme con las almas necesitadas y hablarles de Cristo. Cuando mis pies están revestidos con el calzado del evangelio, voy a poder cumplir con el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Pero ¿dónde está el evangelio? En mis pies. Mis pies son los que me llevan hacia las almas necesitadas. Mis pies son los que me llevan hacia donde están aquellas personas que no conocen a Cristo. Mis pies tienen que estar revestidos con el calzado del evangelio, como dice aquí Efesios 6:15. Les dije, mis hermanos, el evangelio se predica con los pies. Ahora acompáñenme, por favor, al Salmo 126 por un momento. Salmo 126. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner la atención en los versículos 5 y 6. El Salmo 126 y los versículos 5 y 6. Así dice la palabra del Señor. Otra vez, Salmo 126, versículos 5 y 6. Todos los que quieren servir al Señor ganando almas tienen que aprender de memoria este texto. Así dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este pasaje nos habla de sembrar con lágrimas. Es decir, que muchas adversidades en nuestra vida nos van a producir dolor. Sembrar con lágrima, llevar la preciosa semilla. Cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8 enseñó la parábola del sembrador, Él explicó que la semilla es la palabra de Dios. Así dijo el Señor Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Ahora el Salmo aquí habla de una preciosa semilla que es sembrada con lágrimas.
Porque muchas veces, hermanos, vamos a estar en grandes adversidades, adversidades económicas, adversidades físicas, en la salud. Muchas veces vamos a estar rodeados de enemigos y de aún familiares o hermanos que no nos van a comprender. Se nos pone difícil, cuesta arriba el servicio, pero hay que ir adelante, sembrando con lágrimas, con lágrimas. Mucha gente nos va a producir heridas, mucha gente nos va a causar dolor, mucha gente va a lograr que salgan lágrimas por nuestros ojos, pero con esas lágrimas nos vamos a motivar para ir sembrando la palabra de Dios. Dice, irá llorando y sembrando la palabra de Dios. Pero les traje a este salmo para que comprueben junto conmigo que el evangelio se predica con los pies. No tengo temperatura, no tengo fiebre, es lo que la Biblia dice, se predica con los pies. Ponga atención, versículo 6. Salmo 126, versículo 6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Note que dice, irá andando. ¿Cómo va usted? ¿Va con la cabeza en el suelo? ¿Va con las palmas de su mano apoyada, haciéndola vertical? No, cuando nosotros vamos, vamos con los pies. Son los pies los que nos llevan a predicar el evangelio. Son los pies los que nos guían a las almas perdidas. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que tenemos pies que son preciosos. Ahora todos nosotros tenemos problemas en los pies. Yo tengo un pie más ancho que otro. Así que cuando compro un calzado o tengo un calzado, hay dificultad. A veces tenemos un pie que parece una empanada tucumana y el otro una empanada salteña o jujeña. A veces tenemos un juanete en los pies, una desviación a la altura del dedo gordo del pie. A veces tenemos dedos largos, otras veces dedos cortos. Muchos de nosotros tenemos dificultades en los pies, pero cuando Dios mira el hombre y la mujer que predican el evangelio, Dios los califica como pies preciosos. Los pies son preciosos de aquellos que predican el mensaje del evangelio. Irá andando y llorando, irá. Con los pies vamos, hermano. Esa es la forma. Por eso, desde hoy en adelante, algunos van a tener que tener un cuidado muy especial por los pies. Y uno de esos cuidados es no dejarlos enfriar. Espiritualmente hablando, el frío en el cristiano entra por los pies. Déjeme repetirle eso. Espiritualmente hablando, el frío en el alma del cristiano entra por los pies. Los pies fríos son sinónimo de muerte espiritual. Los pies fríos son la evidencia de alguien que no predica el evangelio, que no busca las almas, que nunca va detrás de los perdidos, y sus pies se han enfriado, sus pies se han congelado. Esos pies no se mueven, no entran en acción. Mis hermanos, necesitamos que haya fuego en los pies del predicador. El fuego que necesitamos es el fuego de la palabra de Dios. Es el fuego, hermano, que sale del altar del Señor, que enciende nuestros pies y los empuja a la acción para predicar la palabra. Dice el Salmo 126:6, irá con los pies, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No hay otra forma de llevar la preciosa semilla si no estamos yendo, andando, caminando detrás de las almas. Ahora quiero mudarlos un poquito de este pasaje. Y mientras nos mudamos, nos preguntamos qué clase de pies tenemos nosotros. Todos los que estamos reunidos aquí, ¿qué clase de pie tenemos nosotros? Mientras pensamos en eso, nos mudamos al Evangelio de Juan, el capítulo 13. Evangelio de San Juan, el capítulo 13.
Busque ahí, por favor, versículo 3 en adelante. Evangelio de San Juan, el capítulo 13 y versículo 3 en adelante. Tome ahí tiempo para encontrar ese pasaje. Es muy importante que lo tenga frente a sus ojos. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. Así dice la palabra: sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en la mano, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Ahora, la primera lección que sacamos de este pasaje es un ejemplo de servicio. Decimos, una gran actitud de servicio, el Señor lavando los pies de los discípulos, secándolos con una toalla, poniendo los pies preciosos. Pero de pronto hay una reacción en Pedro que quiere impedir que sus pies sean lavados. Pero yo quiero que usted ponga atención lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro en el versículo 7, porque ese es el texto que despierta nuestro interés. San Juan 13, 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, note que el Señor Jesús está enfatizando en los pies, porque los pies eran el instrumento para llevar adelante el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo dice: necesito que mis predicadores tengan los pies limpios. Es decir, que esos pies no estén afectados por andar en terrenos pecaminosos. Hay que conservar los pies limpios mientras servimos al Señor. Dice Pedro: Señor, no quiero que me laves los pies. Jesús le dice: si no lavo los pies, no tienes parte conmigo. Porque lo que nos conecta al Señor es ese mensaje de vida, de salvación, que se llama Evangelio. Si yo no predico el Evangelio, no tengo vida, porque no estoy anunciando la obra de Cristo, no estoy hablando de la virtud de su sangre preciosa, no estoy hablando del alcance de la salvación eterna que obtuvo en la cruz con su sacrificio. Para dar ese mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, necesito tener pies limpios. Nuestros pies, que han estado acostumbrados a andar en caminos polvorientos de pecado. ¿Cuántas veces nuestros pies fueron a un carnaval, a un boliche bailable, a un antro de perdición? ¿Cuántas veces hemos llevado nuestros pies a lugares terribles? Pero necesitamos tener los pies limpios, porque ellos son el instrumento que Dios va a usar para ir detrás de las almas, para ir en búsqueda de los perdidos, para alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo. Nuestros pies nos van a servir, nuestros pies tienen que estar en condiciones, es decir, que en nuestros pies, hermano, tiene que haber fuego de Dios. Pies, hermanos, con fuego de Dios. Ese fuego de Dios es lo que nos va a mantener en acción, en el servicio. Ahora el Señor Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiende, mas lo entenderás luego.
Cuando nosotros llegamos, hermano, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, estaban todos los discípulos reunidos en una casa. Dice que estaban juntos, sentados, y de pronto vino aquel viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego dice la Biblia que hubo un gran estruendo y la multitud se convocó. Y llegamos a Hechos capítulo 2, verso 14, y dice la palabra, y poniéndose Pedro de pie y los 11, empezaron a predicar, y ya sabemos, 3.000 personas se convirtieron a Cristo, 3.000 personas fueron bautizados, 3.000 personas fueron añadidos a la iglesia. Todo empieza cuando Pedro se pone de pie. Esos pies, hermanos, eran los que lo iban a acercar a los pecadores. Y dice, y alzó la voz, predicó ese mensaje del evangelio con entusiasmo, predicó ese mensaje del evangelio, hermano, con todo poder. 3.000 fueron salvos. Y otra vez corresponde preguntarnos, ¿cómo están nuestros pies? ¿Qué clase de cuidado le estamos dando a nuestros pies? Ahora los voy a mudar un poquito de este pasaje y los voy a llevar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Si puede acompañarme, hermano, hasta ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y al llegar ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. Y ahora usted va a encontrarse con una historia algo parecida a la que nos contó el pastor Enoc. Escuche, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 19. Así dice la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted lee los versículos anteriores, Pablo era considerado como un dios y la gente le quería rendir un culto de adoración. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra, dice los versículos anteriores, y la gente pensaba que eran dioses que habían descendido del cielo. Bueno, hay toda una historia ahí griega que la voy a evitar contar. Pero de pronto, como dijo el pastor Enoc, en algunos pueblos, algunas comunidades, la traición es una virtud. Y toda esta gente que pensaban que Pablo y Bernabé, que eran Júpiter y Mercurio, y los adoraban y querían hacer sacrificios y todo, el verso 19 dice que se dieron vuelta y le traicionaron y lo apedrearon y lo consideraron que estaba muerto y lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Por esas cosas pasa un predicador. Algunos se preguntan, a mí nunca me pasa nada porque usted no predica el evangelio. Si usted predica el evangelio, eso va a despertar la ira de los enemigos de la fe. En cualquier lugar, aunque lo haga en su grupo familiar, en gente que tiene su mismo apellido y su misma sangre, usted predica el evangelio y se va a despertar la ira de algunos de ellos. Van a querer cortarle la cabeza, como hicieron con Juan el Bautista. Alguien de la familia puede gritar, traigan la cabeza del predicador en un plato. Hay muchos que piden la cabeza del predicador en un plato en nuestros días. Y si usted predica, va a conocer esa clase de enemigos de la fe. Pero Pablo fue apedreado, fue dado por muerto, tirado, abandonado fuera de la ciudad. Pero quiero que ponga atención una vez más.
al versículo 20. Hechos capítulo 14, versículo 20. Mire con atención lo que pasó. Después que lo apedrearon, lo dieron por muerto, dice el verso 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer discípulos. El predicador con sus huesos lastimados, su cuerpo malherido, magullado estaba ahí, o macurcado, como dicen por ahí. Se saca las piedras de encima y entonces no escarmentó y se metió en la ciudad y fue a predicar el evangelio. ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque él era un predicador que tenía fuego de Dios en los pies. Otra vez, ¿por qué hizo eso? Porque era un predicador que tenía fuego de Dios en los pies. Y el fuego lo moviliza. El fuego lo tiene siempre en acción, en constante acción. Si usted y yo tenemos fuego de Dios en los pies, nos vamos a mover continuamente atrás de las almas buscando los perdidos. Y Pablo se metió en la ciudad y predicó y Dios lo bendijo e hizo muchos discípulos. Quiero darles un detalle más de este pasaje. Lo que hicieron con él es lo que contó el pastor Enoc. Lo lincharon. Una turba viene y le da una golpiza y pueden ser, como él usó la palabra, puñetes, trompadas, como decimos en la ciudad, palos, machetes en algunos lados, lo que tienen. El enemigo lastima y lastima profundamente. A nuestro hermano pastor tuvo unos meses en el hospital. Pablo estuvo sepultado bajo piedras por predicar la palabra y entró otra vez a la ciudad y predicó el evangelio. Y mire, cuando una persona tiene fuego de Dios en los pies, qué hombre sorprendente y admirable se vuelve. Ponga atención al verso 21, por favor. Hechos 14, 21. Dice, y después de anunciar el evangelio, después que predicó, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y uno dice, qué predicador que era Pablo. Mire, lo dieron por muerto, estaba sepultado bajo piedra. Se quitó las piedras, entró a la ciudad, predicó, hizo discípulos y ahora se mudó a otra ciudad y a otra ciudad más y ahora les animó a los hermanos, tenía fuerza espiritual y les animó a que permanecieran en la fe. Y mire cómo termina toda esta porción. En el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra tribulación en este pasaje habla de una fuerza que aplasta, de una fuerza que humilla. Muchas veces el diablo nos va a someter, nos va a aplastar, nos va a humillar, pero tenemos que superar esa situación y seguir predicando la palabra. Y dice Pablo, no es, hermano, con la piel sanita que vamos a entrar al cielo. Dice, es necesario que después de muchas tribulaciones, no una, no dos, no tres, muchas, dice él, entremos al reino de Dios. Malheridos, golpeados, pero con la misión cumplida de haber predicado el evangelio, porque hemos cuidado nuestros pies y hemos conservado el fuego de Dios en nuestros pies. El fuego es la clave, hermano. En la Biblia, el fuego muchas veces habla de nuestro estado de ánimo. Eso ya lo vamos a ver la semana próxima. El fuego habla de nuestro estado de ánimo. Una persona que no predica el evangelio, una persona que no busca a los perdidos, una persona que no predica a las almas, es una persona de fuego apagado. Pero el que se mueve, el que trae visitas, el que gana almas, ese sin duda alguna tiene fuego de Dios en los pies. Siempre está yendo, irá llorando y sembrando el que lleva la preciosa semilla.
los mudo a un pasaje más y después vamos a entrar en la recta final del mensaje de hoy, de nuestra primer clase. Quiero que busque, por favor, el Evangelio de Lucas ahora, capítulo 14. Hasta allí vamos a ir. Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner la mirada en el versículo 16. Evangelio de Lucas, el capítulo 14 y el versículo 16. Así dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. De este pasaje quiero decirle que por lo menos he predicado 6 sermones con títulos que saqué de esta porción. Pero quiero detenerme en esto. Aquí hay un siervo obediente que va detrás de las almas con los pies. Es un hombre que tiene pies de acción a favor del evangelio. Hay una gran fiesta. La fiesta que vemos en este pasaje es la fiesta de la salvación. Y hay un hombre que recibe la orden del jefe de familia que vaya a invitar a personas para que vengan a disfrutar de la fiesta de la salvación. Y el siervo va a buscar y se encuentra con todos aquellos que manejan perfectamente el manual de excusas. Quizás ustedes que están aquí en esta noche, algunos de ustedes conocen el manual de excusa. Hoy no voy a la iglesia porque llegó un familiar, hoy no voy a la iglesia porque tengo que pagar la boleta de la luz, no voy a la iglesia porque llovió, no voy a la iglesia porque hace calor, no voy a la iglesia porque me encontré con los amigos de la primaria. Usted conoce el manual de excusa. Y ahí había uno que compró un terreno, otro se compró bueyes, otro se casó, todos tenían excusa para no ir a la fiesta de la salvación. Pero el siervo cumplió con su misión. Puso a caminar sus pies y fue detrás de toda esa gente para que conozcan al Salvador en la fiesta de la salvación. Nosotros no debemos desanimarnos cuando la gente no viene a la iglesia y ponen un montón de excusas absurdas, tontas. Hay que volver detrás de ellos. El siervo siempre tiene que caminar. El portador del evangelio, el portador de fuego de Dios en los pies siempre tiene que ir. Que nunca se canse de escuchar a los que se excusan. Siempre hay que ir por ellos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahora quiero que note lo siguiente. El siervo fue y volvió con la noticia. El jefe de familia se enojó y entonces le da una nueva orden. En el versículo 21 le dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Y entonces ahí el siervo tenía que tener los pies listos, tenía que tener fuego encendido todavía en los pies. Hay una nueva orden, un nuevo mandato: ve ahora y trae a los pobres y a los mancos y a los ciegos y a los cojos. Ve, trae esa gente. Y otra vez el siervo en acción, porque tenía fuego de Dios en los pies. Hermanos, mire aquí la tercera orden que vemos en el pasaje, verso 22.
Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y ahí está, otra orden más, por tercera vez sale el siervo. Esos pies eran ágiles, esos pies estaban entrenados, los pies de ese siervo indudablemente tenían fuego de Dios, iba, no se cansaba, no discutía las órdenes, obedecía a su Señor. ¿Tenemos nosotros esa clase de pies? ¿Son nuestros pies de esa forma? Pies que van y van y van y van y nunca se cansan. Pies que van y van y van y nunca desobedecen la orden de su Señor. O alguno tiene que pensar, ¿cuándo fue la última vez que sus pies le llevaron detrás de un perdido, de un alma que no conoce a Cristo? Algunos quizás tengan que hacer memoria. Si tiene que hacer memoria, usted no tiene fuego de Dios en sus pies. Usted necesita esta noche encender sus pies con fuego de Dios para predicar el evangelio. El evangelio comienza con los pies. Si nuestros pies no se mueven, no habrá salvos. Y entonces este siervo le dice a su señor, dice, se ha hecho como tú dijiste y aún hay lugar en mi casa. Y el jefe de familia, dice el Señor, dice, ve y que se llene mi casa. Cada vez que paso por esa frase, yo entiendo cuál es el deseo de Dios. Y nosotros nunca hacemos feliz a Dios. Dios quiere ver su casa llena. Y es triste ver los domingos, muchas sillas vacías, muchos espacios vacíos. Pero todavía el deseo de nuestro Dios es ver su casa llena. Este domingo quiere ver la casa llena. El lograrlo depende enteramente de nuestros pies. Si vamos detrás de los perdidos, si vamos detrás de esos que saben usar el manual de excusa, que nuestros pies no se cansen nunca, hermano. Son preciosos los pies de los que predican el evangelio. Necesitamos la clase de pies que tenía este siervo de esta porción de la escritura, hermano. Y dice allí el dueño de casa al siervo, fuérzalos a entrar. Hermano, usted que se rinde ante el primer no, tiene que ir otra vez y otra vez y otra vez. No se deje vencer por esos que manejan el manual de excusa. Allá en la provincia de Tucumán, en los días del seminario, entrábamos en algunas villas. Una se llamaba El Sifón, otra se llamaba Trulalá, otra se llamaba Villa Muñeca. Mucha gente armada, drogada, y se entraba y una vez en una casa, una señora tenía muchos hijos pequeños y entonces ya estaba ahí la camioneta para llevar la gente de esa cuadra a la reunión. Y ella dijo, no puedo ir, no pude ni bañar a mis hijos acá, ni cambiar los pañales. Y los hermanos ahí estaban, tome, aquí hay agua, tome, aquí está el pañal, y ahí acomodando, ayudando. No había excusas que valiera, había que ir todos a la casa del Señor. No se rinda cuando le dicen que no. No se rinda cuando alguien con rostro serio le dice, dijo mi mamá que no está. Vuelva detrás de eso. Dice el texto, fuérzalos a entrar. ¿Quién puede tener esa actitud? Un hombre o una mujer que tiene fuego de Dios en sus pies. Va una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Fuérzalos a entrar. Porque la salvación es lo más importante. El diablo los tiene aprisionados en sus garras y nosotros sabemos eso. Por eso insistimos una y otra vez. Fuérzalos a entrar para que sean salvos por Cristo. Una última cosa, mis hermanos, y ya vamos a terminar por hoy nada más, y quiero invitarles a Isaías, el capítulo 52, y allí voy a terminar este tema del fuego de Dios en los pies del predicador. Isaías, el capítulo 52. Mire cómo dice la palabra ahí, versículo 7. Ese mismo pasaje lo encontramos en Romanos 10:15. Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 10, versículo 15, se estaba refiriendo a este pasaje de Isaías, el capítulo 52.
Hay otro profeta que quizás algunos de ustedes no conocen, que se llama Nahum. Después del profeta Jonás, viene el libro del profeta Miqueas, y después de Miqueas viene el profeta Nahum, y en el capítulo 1 y versículo 15 habla de las buenas nuevas y habla de esos pies preciosos de los que llevan las buenas nuevas. Pero mire cómo dice acá Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación. Como les dije, este pasaje Pablo lo usa en Romanos capítulo 10 y versículo 15. Hace un ratito, posiblemente sigue con nosotros, está el pastor Inocencio Arias. Él es de Ciénega de Paicone, en la Puna de Jujuy. En aquellos años, cuando yo llegué ahí en el año 2001, fui durante 11 años seguido a predicar allí, a la Puna. Y venía gente de los primeros pueblos de Bolivia, donde yo fui a predicar, a Río Mojón. Y luego más adentro estaba Ovejería y San Antonio Esmoruco. El hermano Inocencio Arias ahí está predicando, ahí está haciendo la obra. La Puna tiene sus caminos de tierra, sus caminos polvorientos. Como ustedes saben, excepto el olmo, otra clase de árboles, no encuentra árboles por allá. Son caminos peligrosos. Y ahí están nuestros hermanos sirviendo, predicando, buscando los perdidos. Ellos tuvieron que aprender a encender el fuego en sus pies para ir detrás de los perdidos. El hermano me manda fotos, videos algunas veces, la cantidad de niños. El pastor Enoch nos contó, 100 niños reúne él. Esta gente no salen en la prensa religiosa. Sus rostros no aparecen en carteles luminosos. En las grandes conferencias nunca se mencionan estos hombres y estos nombres, pero son hermanos que tienen fuego de Dios en los pies y que nos marcan el ejemplo de cómo ir detrás de los perdidos. En nuestra generación es posible tener fuego de Dios en los pies, y con ese fuego vamos y vamos, y con ese fuego andamos, y con ese fuego buscamos y buscamos a los que no tienen a Cristo. Mis hermanos, en esta parte final les quiero decir, vamos a revisar nuestros pies hoy, pero vamos a mirarlo con atención y ocupémonos de que haya fuego de Dios en nuestros pies. No sea usted el dueño de pies fríos. No sea usted el dueño de pies congelados. Tiene que tener fuego de Dios. Así como el libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de Felipe, el evangelista, que estuvo allí en el desierto de Gaza y fue detrás del carro del eunuco. Era un alma sola, pero fue, le predicó y lo bautizó. Y ese hombre siguió alegre su camino, y dice que luego Dios lo trasladó y apareció allá en Cesarea y apareció allá en Azoto predicando la palabra de Dios. Hombres que tenían fuego de Dios en los pies. Nunca los cansó el desierto, hermanos. Y ese es nuestro desafío. Usted y yo tenemos el mensaje del Evangelio. En Juan 6, 47 y 48, Jesús se presenta como el pan de vida y el pan de vida eterna. Juan 6, 51, Jesús vuelve a hablar del pan de la vida eterna. Usted y yo, hermanos, que conocemos a Cristo, tenemos el pan de vida para este mundo hambriento, pan de vida para este mundo hambriento. En otras palabras, nosotros tenemos el mensaje del Evangelio para que este mundo sea salvo. ¿No lo logramos? El problema está en nuestros pies. Nos falta más fuego de Dios en nuestros pies. Termino con esta historia, mis hermanos. Un hombre cayó en un pozo. Su cuerpo apenas entró, era como una forma de un tubo ese pozo. Alguien detectó que alguien había caído a un lugar muy profundo.
Nadie quería descender a ese lugar. Había un mendigo allí con su vestimenta toda rota. Estaba todo sucio y maloliente. Y ese hombre dijo que él le gustaría rescatar al que había caído en el pozo. Así que le ataron una linterna encendida en los pies. Sus pies estaban callosos y también con mucho barro, mucha mugre. Y ese mendigo le ataron con sogas y descendió en ese pozo con la linterna en los pies. El hombre que había caído en la profundidad del pozo, cuando vio aquellos pies, hermanos, todos embarrados y callosos, que tenían una luz, el que había caído en el fondo se aferró con fuerza a esos pies, unos pies llenos de barro, llenos de mugre, y comenzaron a tirar de la soga de arriba. Y el que había caído en el fondo del pozo salvó su vida, salió aferrado de los pies. Los pies de ese hombre mendigo fueron los que llevaron salvación al que estaba perdido en el fondo del pozo. Es la misma figura para nosotros, nuestros pies deformes, uno más grande que otro, medio chueco con forma de empanada, nuestros pies con juanete, con uñas encarnadas, no importa qué clase de pies tengamos, ocupémonos de que tengan fuego de Dios y eso es suficiente. El fuego de Dios nos volteará hacia la acción, el fuego de Dios nos guiará al servicio, el fuego de Dios en los pies, hermano, nos va a llenar de pasión para alcanzar a los perdidos. El fuego de Dios en los pies hará que logremos, que cumplamos la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa orden no ha cambiado. Todavía Jesús espera de cada hombre, cada mujer, de los que estamos aquí en esta noche, que seamos pescadores de hombres. Tenemos que meternos en el mar y tenemos que buscar esas almas preciosas por las que Cristo murió. Y vamos a meternos con pies encendidos con fuego de Dios. Hay mucho trabajo, mis hermanos. Bueno, creo que es suficiente por la primera noche. Que Dios bendiga su palabra, que el Señor bendiga sus vidas. Y quisiera saber si alguien para la parte final quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, y después de eso ya vamos a ir terminando con alguna oración.